listos. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a los que estamos aquí, que los protege. Que Dios nos abra los ojos como al siervo de Elías para ver que está la casa llena. Amén. Le damos la bienvenida a Elsa. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen del libro de Génesis. ¿Recuerdan qué significa Génesis? Comienzo, Principio, los orígenes. El inicio. Si en tu vida te dijeran, ¿cuál es tu origen? ¿Qué dirías? Yo diría que apenas cuando empiezo a conocer a Jesús, a Dios Ahí sería tu origen espiritual. espiritual. Pero tu origen natural, mexicano. ¿de dónde vienes? Que nací en Pachuca, vengo de mis padres, mi padre se llama así y así, y esos son tus orígenes, ¿no? De ahí empieza todo. Todo de ahí empieza. Aquí empieza. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, que me lean el capítulo 1, 1, 2 y 3. Este libro de Génesis, acuérdense que comprende de los primeros 5 libros de la Torá, que es la columna vertebral de la Biblia, de la creación, ¿verdad? De la ley de Dios. ¿Qué dice el Juan? ¿Quién lo tiene? Juan, ¿qué dijo? 1. El del 1 al 3. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces? En el principio En el principio el verbo. y verbo. Verbo. Y en el 3 principio, veces, perdón, 3 veces en el versículo 1. 3 veces. Sí. ¿Cuál es? Verbo. Verbo. Y en el versículo 1 y 2, el principio, ¿eh? Principio. El verbo y el principio. Dice que en el principio era el verbo. ¿A qué se refiere el verbo? Palabra. A la palabra de Dios, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, sí, adelante. Ahora, si vamos a los orígenes, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pensemos el principio de todo, ¿eh? Ahí se inicia todo. Y esta es la palabra, este es el versículo clave, yo creo, de todo cristiano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si crees esto, puedes creer todo. Todo. Si tú dices, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, este es como que el fundamento de la fe. En el principio, yo creo que Dios creó todo eso. Y los primeros 11 capítulos habla sobre la creación y la desobediencia del hombre. Después del 11 hasta el 50, la formación de una nación, ¿verdad? Vámonos rápido. En el capítulo 1, Dios creó todo. Y dice que comenzó a ordenar la palabra, comenzó a dar órdenes. Dice, produzca la tierra, produzca el mar, produzca semilla, produzca. Comenzó a ordenar. Primero crea y luego ordena, produce. Por ejemplo, a ti te dio la vida y luego te ordena ir a compartir el Evangelio, ¿verdad? La palabra producir, es una palabra que está, por ejemplo,
en el versículo 11 del capítulo 1, ¿quién me lo lee? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Y así fue. Vemos que su semilla está en él sobre la tierra, ¿verdad? Entonces comenzó Dios, imaginémonos en ese momento que estamos viendo cómo Dios está creando los cielos y la tierra. Del capítulo, del versículo, el versículo 26 de ese mismo capítulo, ¿quién me lo lee? Entonces dijo Dios, hagan al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿Hagamos? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Cuál es la palabra que dijo Dios? Hagamos. Hagamos ¿Con quién estaba Dios? el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en el principio Dios estaba con el verbo y el verbo era Dios? Como que era una identidad. Cuando Jesús ora por nosotros y por sus discípulos, dice, ahora Padre, muéstrales tu gloria como cuando estuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Jesús es eterno, Sí. es Dios, Sí. ahí está con el Padre, ¿verdad? Lo crea a su imagen, varón y hembra los creó. El versículo 31, y dijo Dios que todo era bueno, todo era bueno. ¿Hizo algo malo Dios? La Escritura dice que todo era bueno. Versículo 4 del capítulo 2, ¿quién me lo lee? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Qué hermosa palabra. Aquí empieza todo. Son los orígenes de la tierra. ¿Lo creemos? Sí. Bueno, después dice que en el capítulo 2, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué dice la Escritura que lo hizo a su imagen y semejante a él? Porque lo formó con las manos, ¿verdad? Del polvo de la tierra, y le dio de su misma esencia. ¿Qué es lo que tenemos de la esencia? El espíritu de vida. Jesús vino a darnos vida, vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Nos dio de su espíritu para que podamos vivir. ¿Eso nos hace diferente a toda la creación, a las plantas y animales? Totalmente, ¿verdad? Él nada más los creó y les ordenó. Y a nosotros nos dio parte de su ser. Nos dio de su esencia, la vida. El versículo 8, ¿quién me lo lee? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Miren, todo lo creó Dios, pero un lugar que Él plantó. ¿A qué se refiere? Cuando te dicen, voy a plantar un árbol, ¿qué es? Voy a sembrarlo yo mismo. Un lugar especial para Él. Dice la Escritura que tenemos un lugar que Jesús nos está dando, formando una habitación, ¿verdad? Dice, voy y preparo una habitación para nosotros. En el principio es eso. Dios plantó con sus manos, ¿verdad? O decidió trabajarlo. Pero como era tan hermoso, decidió poner al hombre en el huerto. ¿Para qué lo puso? Para que señoreara como si fuera Él. Dice que Dios dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Bueno,
Nos vamos a ir un poquito más rápido. Dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y de la costilla de Adán, de un sueño de Adán, sacó a su esposa, que sería Eva, varona en ese entonces, y empieza el matrimonio. Dijo entonces ahora, hueso de mis huesos, porque del varón fue tomado. Y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Y el 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y será. ¿Quién le presentó a la novia, a la esposa, Adán? Dios, el Padre. Entonces, conforme a la voluntad del Padre. Y luego sucede en el capítulo 3 una tragedia, ¿no? Que Adán estaba en el huerto y que estaba la serpiente ahí y que comenzó a hablar con la serpiente. La serpiente le utilizó palabras y engañó a Eva. Cuando Jehová, versículo 3 del 13 del capítulo 3, ¿quién me lo lee? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Me puedes leer el 11, por favor, Carmen? Sí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé yo te mandé no comieses? ¿Quién le enseñó la maldad? Esa es la pregunta que inicia el Padre. ¿Quién te enseñó? Tú no sabías que era malo, pero alguien te enseñó. Y entonces ellos son descubiertos de su pecado. El problema de ellos es que no se arrepienten, sino que Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, como si le echaran la culpa a Dios. Es que tú me la diste, es que tú. Lo más fácil es echarle la culpa a otro, ¿ah? Tú le echas la culpa a Dios. Si Dios había hecho todo bueno, pero le echó la culpa a él, porque él le presentó a la mujer y la mujer le echa la culpa a Dios también por la serpiente. Entonces comienzan los problemas. La serpiente tiene ahora la autoridad que le había dado Dios a Adán. Y Dios también hace una declaración donde aparece por primera vez la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me la quiere ayudar a buscar? Cuando dice a la mujer, dice, bueno, ahorita la encuentro. Cuando dice que de la serpiente peleará el hijo de la mujer. Está en el 15. 15. ¿Me lo puedes leer, Juanita? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dentro de el problema que había, Dios siempre da una esperanza, ¿verdad? Sí. Y ahí habla de la redención a través de nuestro Salvador. Luego vemos la primera muerte. La primera muerte se produce ¿en dónde? Entre hermanos, ¿verdad? Porque el diablo había sembrado la soberbia y la envidia. Y ahí vemos el bien y el mal. Caín mata a Abel. Vámonos al 5, la descendencia de Adán. Tiene Adán en el 4, 26, 25. ¿Quién me lo lee? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y el 26, por favor, Juanita.
Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta entonces empiezan otra vez a invocar el nombre de Jehová. Cuando salen de la tierra prometida, como que se olvidaron, ¿no? Y entonces viene uno que comienza a invocar el nombre de Jehová. ¿Quién es ese uno? Tal vez seas tú en tu familia, ¿no? Que comenzaste a invocar el nombre de Jehová otra vez. Vivió Adán 130 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos? 930 años, ¿no? Ahí vivía esa generación vivía muchos años, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Matusalén vivió 900, así es. También hubo un hombre dentro de esa descendencia que caminó con Dios. ¿Quién fue? Enoc. Enoc dice que no vio la muerte, sino fue llevado por el Señor. Fue el primer hombre que fue llevado. Nace Noé, versículo 29 del capítulo 5. ¿Quién me ayuda? Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así es. Y nace Noé y dice que la maldad era tanta que la tierra se había corrompido, ¿eh? Y entonces se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ese fue el problema, ¿no? Que la tierra empezó a ser violenta y corrupta. Y Dios dice: he decidido acabar con todo esto, porque el hombre siempre tiende al mal. Pero encontró un hombre que se llamaba Noé, y le dijo que empezara a hacer un arca. ¿Cuánto tiempo duró haciendo esa arca? 300 años. No, más 100 años. 100 años, ¿verdad? ¿Cuál era lo que hacía? El pueblo llamaba la atención, el arca llamaba la atención del pueblo, y Noé predicaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Por eso Noé se le llama pregonero de justicia, al arrepentimiento. Esa generación decide no hacerle caso a Dios, viene el diluvio y viene un juicio de Dios. Solamente es salvado Noé, su esposa, tres hijos y sus 3 esposas, ¿verdad? Cuando baja el diluvio, lo primero que hace Noé, ¿alguien lo recuerda? Subir en la tabla, ¿no? Hace un altar. Un altar, exactamente. Un altar de agradecimiento a Dios, y hace una declaración hermosa. En el capítulo 9 dice, versículo 2, ¿quién me lo lee? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dios bendice a Noé y le dice lo mismo, parece que a Adán, ¿verdad? Le da una oportunidad. Bueno, de ahí vienen los descendientes de Noé. Vemos el primer pecado de incesto cometido, y llegamos al capítulo, vámonos hasta el 11. El hombre decide hacer una torre para que, como si fuera a retar a Dios, Sí. la torre de Babel. Allí vivía un guerrero de nombre Nimrod. Y entonces deciden hacer una torre que llegue hasta el cielo para que Dios ya no vuelva a destruir la tierra. Es un reto ante Dios, y entonces Dios decide cambiar su lengua, y ahí comienza la primera éxodo
de todos los pueblos, ¿no? Unos se van para un lado, depende de la lengua que se pudieran entender. Vámonos hasta Abraham, capítulo 12. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur, ¿A qué se dedicaba su familia? eran idólatras. Idólatras. Y entonces Dios, en medio de esa idolatría, ve un corazón fiel y llama a Abraham. Fíjate, Dios siempre quiere tener una familia, ¿no? Siempre quiere tener un pueblo. Y entonces le dice que hará de él una gran descendencia, que salga de su tierra, de sus padres y sus parentelas, y hará de él una gran nación. Abraham decide salir, primero con su padre, que más posteriormente muere, y con su sobrino Lot, que lo sigue, y su esposa Sara, ¿no? Comienzan a caminar. Versículo 8. Cuando sale, cuando Dios habla con él, Abraham hace un altar a Jehová. En la tierra. Pero hubo un tropiezo que tiene Abraham cuando había una gran hambre, que decide ir a Egipto sin consultar a Dios. Ahí casi pierde a la esposa y Dios lo rescata la promesa que le había dado y regresa. Luego se separa de Lot. Lot se va ¿hacia dónde? A lo mejor de la tierra. Busca lo mejor, busca su economía y Abraham le dice adelante. ¿Dios ya los había bendecido? Sí, ¿verdad? En eso, ¿recuerdan la historia de los 5 reyes? Llegan y conquistan a Sodoma, llevándose cautivo también a Lot y al pueblo de Sodoma. Le avisan a Abraham. Sale Abraham a rescatar con sus siervos, 300 y poquito más de 300 hombres. Rescata y vence a todos los 5 reyes que habían conquistado toda esa región. Rescata a Lot. Y cuando regresa, ¿qué sucede? ¿A quién se encuentra en el camino? Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? No me acuerdo. ¿Con qué sale Melquisedec? Con vino y pan. Vino y pan. Y entonces Abraham hace le da la primera ofrenda, Diezmo. el primer diezmo, porque salió con vino y pan. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, se encontró con nosotros y nos dio vino y pan. ¿Qué significa? La sangre y el cuerpo. La palabra y el arrepentimiento, ¿no? El sacrificio, perdón. Melquisedec bendice a Abraham. Dios le promete un hijo a Abraham. Sí. Así es. Pero se desesperan, ¿recuerdan? Se desespera. Era anciana y Sara decide que Abraham tenga un hijo con Agar, la sirvienta. Recuerden que dijo, cuando nazca ese niño lo tomaré en los brazos y será mío. Pero Agar comienza a enseñorearse sobre Sara y Sara ya no la aguanta. Entonces decide, la corre realmente Sara. Ahí tiene un encuentro en el pozo que todo lo ve. Está ella desesperada y Dios le dice que regrese con su ama humildemente. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Necesitan ayudarme porque son muchos capítulos. Bueno, ¿qué sucede después? Promesa del nacimiento de Isaac. Ya era de Abraham de casi 100 años, Sara de 90 años, y Dios aparece otra vez y le dice, te voy a dar un hijo. Sara se ríe y Dios le dice, ¿por qué te has reído? No, no me reí. Entonces tu nombre será Isaac. ¿Qué significa? Risa.
Abraham ora también por Ismael, ya había nacido Ismael, ¿verdad? Su hijo de la sirvienta, era de 14 años, y cuando Dios le promete un hijo, cuando nace Isaac, y dice que también Ismael lo va a bendecir, pero que el hijo de Sara es el hijo de la bendición, ¿verdad? Es la línea Y la promesa. de la promesa. Vámonos adelante. Destrucción de Sodoma. Destruye a Sodoma, sale Lot, y los ángeles, por primera vez aparecen 3 ángeles con Abraham cuando él está afuera de su casa. Abraham no les permite pasar hasta que coman, y 2 ángeles se van a Sodoma, y un ángel dice la escritura: le esconderé algo a mi siervo Abraham, siendo él, después de él, que le hablará a sus hijos de mí. Y entonces le dice qué va a hacer. Él intercede por Sodoma y libertan, Dios le permite la vida a Lot. ¿Por qué destruyen a Sodoma? ¿Alguien me puede decir? Porque había mucho pecado, pero el principal pecado era homosexualismo. Así es, la depravación sexual, ¿verdad? Sí. Y la violencia. Y estos llegaron al extremo que Dios decide destruir. Aquí en el capítulo 20 aparece un rey que es Abimelech, que significa Dios es rey. ¿Alguien recuerda de este hombre? Sí, también Isaac lo quiere, Isaac lo engaña también como Abraham lo hizo con el faraón. La misma historia, ¿verdad? La misma historia. Casi pierden a la mujer, lo mismo Abraham como Isaac, se repite otra vez la historia. Entonces en las familias hay historias repetitivas que hay que romper con eso, ¿verdad? ¿Qué vemos con Isaac? Vámonos al capítulo 22. Dios ordena a Abraham. Entonces ya era joven Isaac. Acuérdense que Ismael tuvo que salir. Dios le dijo que lo despidiera junto con su madre, y se queda Isaac, Sara y Abraham. ¿Qué sucede en este pasaje? En el capítulo 22. Lo que quiere que se lo sacrifique. ¿Por qué le pide Dios un sacrificio de esa magnitud? Porque amaba más a Isaac que a Dios. Fíjate, ¿me lees el 2, por favor, Juanita, del 22? Y dijo: toma ahora tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí, en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Al que amas. O sea, ¿qué estaba pasando con Abraham? Pues como era su hijo y uno a veces se aboca tanto los hijos, pero Dios es claro. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios sobre todo. Entonces, ¿por qué pasa esa prueba a Abraham? Porque estaba desviando, ¿verdad? ¿Quién le había dado el hijo a Abraham? Dios. Ahora, a veces queremos más al milagro que al que hace el milagro. Entonces, nos olvidamos del que hace los milagros, del que nos dio todo. Y nos quedamos con el milagro. La fe en la fe. ¿Mande? La fe en la fe. La fe, así es. Entonces nos olvidamos de aquel que nos dio todo, ¿verdad? Por eso necesitamos nosotros nunca dejar de amar a Dios. Todo viene de Dios. ¿Qué significa la humildad? ¿Cómo la describimos, la humildad? Está sujeto. Todo lo que soy, lo que tengo, lo que es mi vida, le pertenece a Dios. Yo no poseo nada. ¿Por qué Dios vio lo vamos a ver más adelante, en Salomón, por qué le dio todo? Porque tuvo humildad. Porque dice, yo no soy quería capaz, riquezas. pero si tú me ayudas yo podré administrar este pueblo, pero yo no puedo. Es humildad. No dijo, yo ya soy el rey. No, dijo, yo no puedo, te necesito en mi vida.
aquí está Dios tratando con Abraham, diciéndole, acuérdate que yo soy Dios, ¿no? O sea, tu hijo es hermoso, pero yo te lo di. Es como si tú le regalaras un carro a tu hijo y dijera, ahora quiero más mi carro que a mi papá. Me olvido de mi papá. ¿Qué sucede? Va y al momento de sacrificarlo, antes de sacrificarlo, el hijo le dice, Padre, ¿dónde está el holocausto? Versículo 8, ¿me lo lees, Elisa? Amén. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios, ¿qué? Dios se proveerá. Dios se proveerá para todo. No pongas los ojos en el hombre. Dios te proveerá para todo. Y entonces iban juntos. Cuando él va a enterrar el cuchillo, se oyó una voz del cielo y que dijo, detente, Abraham. Entonces el ángel Heme aquí, Jehová. Bueno, ¿y qué sucede con Abraham en ese momento? ¿Qué le dijo esa voz? ¿Alguien? no extiendes tu mano Dice, sobre el muchacho. entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjate, ahorita me lees el siguiente. ¿Qué le dijo? Yo conozco que temes a Dios. ¿Cuál es lo que nosotros no podemos perder? Amor a Dios. Si yo hago algo malo que puede romper mi relación con Dios, si lo hago, perdí el temor. Si venzo, es que el temor de Dios está en mí. ¿Esa es la lucha del hombre? Sí. O sea, lo puedo hacer, pero le temo a Dios. Si lo llego a hacer, perdí el temor de Dios. Entonces, ¿en dónde está la bendición? En el temor de Dios. O sea, no lo voy a hacer porque le temo a Dios, ¿verdad? Ahora sé que le temes a Dios, porque no has rehusado a tu único hijo. Ahora sí me lees el siguiente, Meli. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjate. Bueno, hay una palabra también clave. Heme aquí, ¿verdad? Me leíste el anterior. Heme aquí. Esa es la palabra que se repite en todas las personas que son llamadas. ¿Qué quieres que haga, Señor? Heme aquí. Y entonces aparece el Cordero. ¿Quién aparece en nuestra historia? Cuando tú le dices, Señor, ya no puedo más, te pido perdón, me arrepiento. ¿Quién? ¿En dónde estaba? Adorado. Atrás de ti siempre, ¿verdad? Siempre atrás. ¿Se acuerdan que en el Éxodo había una roca que seguía al pueblo? Sí. Siempre atrás, protegiendo tus espaldas, ¿verdad? Cuidándote, para que nadie te haga mal. Entonces aparece y sacrifica el primer cordero por el hombre. El cordero pagó el precio por el hombre. ¿Quién merecía estar en esa cruz? ¿Por los pecados? Nosotros. Y entonces el cordero paga el precio, ¿verdad? ¿Qué sucede con Sara? Un poco después, muere Sara, ¿verdad? Sí. Yo creo que Del susto. el susto, el infarto, ¿eh? Imagínate que digan, ¿a dónde vas? ¿Sabía él, Sara, a dónde iba? No lo dice la Biblia, ¿no? No lo dice, pero... Pero vivió 99, 100 años con Abraham, sabía, lo conocía perfectamente. Exacto. Entonces muere Sara y recuerdan la primera propiedad de Abraham. ¿Cuál fue? La cueva de Macpela. Ok, la que es la que nos explicaba ayer Humberto, Sí. que la están peleando. Sí, la siguen peleando. ¿Es la propiedad de Abraham? Sí. Sí. ¿Y de la descendencia le pertenece? A los judíos. Si tú compras un lugar donde vas a morir, donde va a estar tu cuerpo, ya le pertenece a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Cuando va uno a los panteones dice, aquí está, esto es de la familia.
familia Pérez, familia de Abraham, ¿verdad? Ahí está. A perpetuidad, dice, por siempre. Le pertenece. Porque aquí dice, cuando dice, en el capítulo 9 dice, para que me dé la prueba de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Es Así es. lo que Acuérdense que dijo el dueño, llévatela. Y dijo, no, entiéndela. ¿cuánto es? Nomás ponle un precio justo, yo te la pago. Esta la tengo que pagar. ¿Qué pasa con Isaac y su esposa? Abraham busca esposa, manda a su siervo que se llamaba Eliezer y le hace que le jure que su hijo no va a ir a buscar esposa a otro lado, que él va a traerle una esposa de su tierra. ¿De dónde le manda a traer esposa? De la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos son los que buscaban a Dios. Por- Bueno, eran idólatras, pero conocían de Dios, Conocían a Dios. Sí, pero no adoraban a Dios. pero es que por los sentimientos, entonces si Abraham era bueno, la familia también era buena, Así tenía buenos es. sentimientos. Qué importante es decir, bueno, que las familias sean similares, ¿verdad? Para que tengan los sentimientos sean más o menos compatibles. Pues, Exacto. que te gusten las tortillas de harina, ¿no? Bueno, entonces va el siervo y se encuentra aquí en una fuente, en un pozo de agua, A Rebeca, a Rebeca. ¿Qué tipo de mujer era Rebeca? Pues una doncella, bonita, hermosa, doncella, trabajadora, servicial. La característica es servicial. Una mujer servicial va a ser feliz a cualquier hombre, no a cualquiera, al esposo. Al esposo, una mujer que le gusta servir, es la mujer que va a ser feliz al hombre, ¿verdad? Por eso él dice, aquella mujer que me dé de beber a mí y a mis camellos. ¿Cuántos camellos llevaba? 10 camellos, de a 100 litros tenía que sacar del pozo mucha agua. Es una mujer que es bien trabajador, trabajadora. ¿Por qué? Porque Isaac, ¿cómo era? ¿Cuál era la característica de Isaac? trabajador. También, y era un hombre que buscaba a Dios y meditaba la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Y era un hombre, era un joven que aprendió obediencia, que no se resistió a ser atado Obedecer al papá. por el papá hasta la muerte. Sí. Entonces era un hombre con muy buenos sentimientos. ¿Cuál es la característica que buscaría un padre para su yerno? Que tengan entrañas. Trabajador, El trabajador, ¿qué más? que tenga un corazón conforme al de Dios. Con un buen corazón, ¿verdad? Noble, que sepa respetar a la dama, a la hija. Así es. Bueno, entonces Eleazar cumple con su objetivo, trae a Rebeca, se enamoran y se casan, ¿verdad? Vámonos al 25. Muere Sara y Abraham se casa y se vuelve a casar. Agarró su segundo aire. Su esposa se llamaba Setura. ¿Qué pasa con los hijos de Setura? Los bendice y los corre. Versículo 5, Juanita. Juanita está sacando 10, ¿eh? Dice, y Abraham dio a todo cuanto tenía Isaac, Adelante. pero a 6. los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia al oriente y la tierra oriental, a la tierra oriental, ¿Hacia dónde? hacia el oriente.
hacia el... ¿De dónde vinieron los sabios? Del oriente. ¿Qué traían en sus manos? ¿Qué dijeron cuando vieron a Jesús? Es que los escritos dicen que nacería aquí, en Belén. ¿Verdad? Hemos indagado, dice. Muere Abraham. ¿De qué edad? De 175 años. Y exhaló su espíritu Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Fíjense, siempre, ¿verdad? Fue unido a su pueblo. Vemos a Jacob, la historia de Jacob, el nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Quién fue el primogénito? Esaú. ¿Por qué vende la primogenitura? Por un plato de lentejas. Por un plato de frijoles fríos. O bien preparados, yo creo, ¿verdad? ¿Qué sucede con Esaú y Jacob? ¿Qué pasa? Luchaban primero dentro del vientre y Rebeca les dice que le dice a Dios que por qué. Y Dios le responde a Rebeca que porque eran dos naciones diferentes. Dos naciones. Pero con su primogenitura, ¿qué sucede? Pues la bendición. Suplanta a Su- su hermano, En la, adoptado por su mamá, reciba la bendición de la primogenitura. No, le despreció la bendición, la primogenitura. Sí. Entonces el hermano sale enojado y declara que iba a matar a Jacob, ¿verdad? En el momento que su padre muriera. Jacob sale huyendo, le dice a su madre que vaya a su parentela y ahí tiene un encuentro con Dios. ¿En qué parte? en Betel, ¿no? Betel. ¿Cómo fue ese encuentro? De los santos. Durmiendo. Durmiendo, con una visión de noche. Así ¿Qué ve? de cabecera una piedra. Que en una escalera La escalera que los ángeles bajaba y en el cielo el trono de Dios, ¿verdad? sí. Y él se despierta y dice, realmente este es el trono de Dios, un lugar de luz. Y levanta una ofrenda, un altar. Y Dios habla con él y le dice que, a ver dónde voy, Lo regresará. ¿en cuál me quedé? Ya me perdí. Fíjate, ¿verdad? ¿En qué? ¿Qué le dice este Dios a Jacob? ¿Sí me lo lees, por favor? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así es. No te dejaré hasta que haya hecho. El que sigue, por favor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así es. Entonces levanta de señal, toma un aceite, derrama aceite sobre esa piedra y llamó a aquel nombre Betel. Sí. E hizo voto, versículo 20. 20 y 21. ¿Quién me lo lee? E hizo Jacob votos diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, vamos a ver cómo trata Dios por esta palabra. Solamente si me pasa esto será Dios. Si tú me bendices te voy a seguir. ¿Lo hemos hecho? Sí. Si tú me ayudas yo entonces voy a hacer esto. Entonces condicionamos Adiós. la gracia de Dios. Por eso vamos a ver adelante que Dios pelea con él, trata con él. Y Dios le dice, sí, adelante, ¿verdad? Llega con Labán y Labán tiene dos hijas, Raquel y Lea, le gusta Raquel. Entonces, acuérdense que era pariente
eran familiares, ¿no? Entonces le pide la mano de Raquel a Labán y le dice, sí, pero pues aquí hay que pagar, ¿no? Hay que trabajarle. ¿Por qué? ¿Qué significaría trabajarle por ella? Sin sueldo. O sea, la dote, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sería la dote en estos tiempos? Lleva ganado. Bueno, no, yo pienso que en estos tiempos enamorarla, ¿o no? O sea, quiero a la mujer, sí, pero trabaja por ella, lucha por ella. No nada más, ya, me la llevo. Trabaja, que te cueste, pero aquí le costó 7 años de trabajo. Primero 7, ¿verdad? Y entonces en la noche de bodas le cambian la mujer y le da a la otra hermana, y del despertar dice, oye, no seas usurpador, ¿no? ¿Le pagaron con la misma moneda? Sí. Pues si la quieres, trabaja otros 7 años. Y trabaja otros 7 años, ¿verdad? Sí. ¿Realmente la amaba? Sí. Así es, la amaba, ¿verdad? Se la da y trabaja otros 7 años. Pero ¿qué sucede cuando se casa? No tenía hijos, Raquel. Una estéril. Versículo 30. ¿Me lo lees, Irma, por favor? Y se llegó también a Raquel, Capítulo 30. viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Y el 2? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios? ¿Quién es el que puede darte hijos? Solamente Dios, ¿verdad? Por eso a Abraham le dio un hijo hasta que Dios quiso. Sí. Y entonces vemos la historia de Raquel, Lea, que comienzan a pelearse. A final de cuentas, ellas pelean por la cantidad de hijos que tuvieran. Alquilan a Jacob. Alquilan al Jacob con las sirvientas, ahora ve con ella para que dé hijos, y entonces yo tengo más hijos. ¿Cuál es el pleito entre las iglesias? ¿Quién tiene más? ¿Es el mismo pleito? Sí. Es que a Dios me quiere más porque soy la iglesia más grande. No importa la cantidad, sino la calidad. O te comes, ¿qué te importa comer más? ¿Más cantidad o más calidad? Calidad. ¿no? Pero cuando eres joven quieres cantidad, la torta más grande, aunque tenga algo más grasa y todo. Pero cuando eres maduro dices, no, yo prefiero calidad. ¿verdad? Este es el pleito de las iglesias. Más y más y más. O yo me voy donde hay más. Entonces, busquemos calidad siempre. Acuérdense que Jesús, ¿con cuánto se quedó? Con sus 12. Al final, con 11. ¿Dónde estaban los 5,000? ¿Dónde estaban los 4,000? La calidad es lo que importa. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero en la calidad está como el oro, como dice la Escritura. En la calidad está el ser probados como el oro. No todos, Los que se van quedando van siendo purificados. No todos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí están peleándose. Bueno, ¿qué sucede? Que al final Dios le da hijos a Raquel. Le da un hijo que se llama José. ¿Verdad? Bueno, ¿decide Jacob regresar a la tierra? ¿A su tierra? Sí. Labán vimos lo de las ovejas, de los animales, ¿recuerdan? Ese pasaje muy hermoso. Jacob huye de Labán en el capítulo 31 y regresa a su tierra.
decide, porque ya la presión estaba muy fuerte. Dios había bendecido tanto a Jacob que comenzó a causar envidias entre su suegro y sus cuñados. Las envidias. Cuando uno empieza a prosperar, ¿hay envidias? Sí. Claro, envidias. Por eso hay que tener mucha sabiduría y no platicar muchas cosas porque las envidias comienzan a moverse, ¿verdad? Hay que ser humilde en esa área. Cuando va huyendo, Labán persigue a su yerno y va enojado y Dios le habla a Labán. ¿Dios te va a proteger? Sí. ¿Qué le dijo Dios a Labán cuando venía a acabar con Jacob? Que lo tratara Con cuidado, con cuidadito. con mesura. No le hables así a mi siervo. Cuídate. Entonces Labán ya entra como corderito, ¿no? A hablarle. Pelea sus ídolos, que al final de cuentas, él llega, y aquí hay un punto importante, y le dice Labán a Jacob, es que vengo por lo que me robaste. No vengo por mis hijas, vengo por lo que me robaste. ¿Qué? Mis ídolos. Y Jacob dice, que muera el que los traiga. Y entonces, No de Raquel. ¿quién la traía? Raquel, la esposa que amaba. No se da cuenta Labán porque los esconde la esposa, Raquel, y Labán regresa. Hacen un pacto de honor de que no la trataría mal a sus hijas ni a sus nietos. Jacob decide ir a regresa a su tierra, pero ahí está la amenaza constante. Y vimos cómo Jacob tiene miedo y una noche está clamando a Dios. Y el ángel de Dios se aparece y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Jacob cambió su forma de ser. Sí. Ahora lo que quiero es la bendición de Dios. No me interesa otra cosa. Quiero la bendición de Dios en mi vida. No te voy a soltar hasta que... Suéltame. No te suelto hasta que me bendigas. Suéltame. No. Ya va a amanecer. Ya va a amanecer. ¿Qué sucede? Perdón, yo aquí, bueno, estoy en el 31. ¿Cómo es importante la bendición? Porque aún Labán, que no tenía el temor de Dios, verso 55, aún él bendice a sus hijas, y aunque no las quería y aunque no tenía el temor de Dios, dice, se levanta Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y las bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Qué importante es la bendición, ¿no? Sí, mira, este punto es muy importante, que dice Claudia. ¿Recuerdan la primogenitura? Ya se la había quitado por el plato de lentejas, pero faltaba algo, la bendición. Faltaba la bendición. Entonces nosotros tenemos que pelear la bendición y tenemos que bendecir a nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero pelear la bendición de Dios. En el encuentro de Jacob, en el capítulo 32, ¿por qué se arriesgó Jacob a regresar a esa tierra? Acuérdate, pero aquí en este mismo capítulo 32. No, capítulo. Capítulo en el versículo 28, ahí donde también le cambia el nombre de Israel, de Jacob a Israel. ¿Ahí en dónde fue? ¿En qué momento fue? Cuando lo bendijo el ángel. Cuando tú estás peleando tu bendición, ¿verdad? Ajá, le cambia el... Cuando venció al... Y cuando estás peleando tu bendición, que te aferras a la palabra de Dios, dice, yo creo en la palabra. Ajá. ¿Recuerdan cómo empezamos? Sí. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo crees? Sí. Lo puedes creer todo. Entonces, cuando tú te aferras a la palabra, ¿hay una reconciliación entre Jacob y Esaú? Sí. Dice que se besaron, ¿no? Sí, Pero Saúl le dice, vente a la casa, vente conmigo y que tu caravana venga después. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Traigo hijos chiquitos. Yo no, porque tengo pequeños, ovejas, voy despacio. Mejor me voy despacito. No quiero ya la bendición grande, quiero despacio. En Moisés sucede algo igual.
Cuando Dios le dice, después de que hicieron el becerro de oro, dice, voy a hacer de ti una gran nación. Dice, no, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy. ¿Cambia la mentalidad de uno? Sí. Mejor me voy despacio. Cuando uno empieza una iglesia, uno dice, ay, quiero multitudes, y ve iglesias muy grandes y esto, y alabanzas preciosas. Pero conforme pasa el tiempo dice, no, vámonos despacio, despacito, con pocos pero despacio. ¿Cambia la mentalidad? Sí. Luego sucede algo muy fuerte, ya llegan con los hermanos y él vive, estaba buscando un pasaje pero no lo encontré, donde él hace un sucot, unas cabañas, pero bueno. La deshonra de Dina es vengada, capítulo 34. ¿Qué sucede con esta joven Dina? ¿Quién era? ¿A dónde fue? No, pues andaba, quería conocer otras jóvenes, ¿verdad? Estaba siempre en el desierto con los hermanos, peleándose siempre. Y ella estaba en edad de conocer jóvenes. Llega a un lugar y está un príncipe que se llama Siquem, y entonces él abusa de ella, ¿verdad? Sí. Pero se enamora de ella. Y entonces, ayúdenme para ver dónde está, donde su padre va a ver. En el 7. No. 34:8 dice, y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Va y pide a Jacob, la hija de Adina, ¿verdad? Sí. Porque se enamoró. Sí. Se enamoró. Y entonces Jacob espera a los hermanos y dicen, ok, está bien, hagamos de nosotros un solo pueblo. Pero en nuestro pueblo hay que circuncidarse, los varones. Y entonces Amón va con el pueblo y dice, ¿saben qué? Son gente buena, la de Jacob, y nosotros vamos a convivir con ellos, tendremos nuestros hijos, se casarán con sus hijas y sus hijas con nuestros hijos, porque son gente buena. Y entonces todo el pueblo, los varones dicen, adelante. Pero cuando estaba el dolor, dice, al tercer día, llegan 2 hombres que se llaman Simeón y Leví, y matan a todo hombre. Regresan y Jacob se enoja. Dice, ¿qué han hecho? Vamos a ser un pueblo sanguinario ante todas las naciones porque hemos engañado a este pueblo. Y ahí comienza un problema muy fuerte para Jacob y sus hijos, ¿verdad? Porque se volvieron aborrecibles ante los ojos de todos los pueblos por lo que hicieron. No le tenían miedo después. Sí, pero fueron aborrecibles, ¿no? Sí. Porque se volvieron sanguinarios Sí. ante los Era ojos. abominable. Abominables. Bueno, vámonos al capítulo 35. ¿Muere Raquel? Sí. Muere Raquel cuando está dando a luz a su segundo hijo, que se llama Benjamín. ¿Eh? Vemos. Pero en el 11, Ricardo, Dios bendice a Jacob. ¿Sí me lo lees, Juanita? Dice, también dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Reyes saldrán de tus lomos. ¿Y así fue? Sí. Dios cumpliendo, ¿verdad? Muere. ¿Dónde quedamos? En el Aquí 19. en el 9, por lo que veo, le da por segunda vez le dice el cambio de su nombre, porque eso lo había dicho antes, ¿no? ¿Me lo lees? En el 9, que estamos en el 35:9, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Aram y le bendijo, en el 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Así es.
Le repite, ¿ah? Sí. Bueno, aquí en el 35.2, ¿me lo quieres leer, Elisa? 35:2. Ujú. Antes de la bendición. Amén. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cuáles dioses ajenos tendría entre vosotros? Los de Raquel. ¿O se habrán contaminado? No, yo digo que los que traía Raquel. Ok, Raquel ya muere, ¿no? Sí, pero más adelante. ¿Pero contaminó a todos entonces? Sí. ¿O se involucraron con otros dioses? No, porque ¿O se hicieron dioses personales? ¿Se hicieron vanidosos? ¿O qué tipo de dioses habla? ¿quién sabe? ¿Verdad? Usted dice, quita todo lo que hay en tu corazón, lo que te estorba, para que te pueda bendecir. Y entonces ya viene el 9 cuando Dios ya le habla y lo bendice. Muere Isaac también. En el primero Raquel, ¿verdad? Y es enterrada donde tenían el lugar para la familia. Que es Belén. ¿Y la de Yamorita? Y luego muere Isaac. Fue reunido con sus padres también. Dice en el versículo 29 del capítulo 35. Dice, exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. En la sepultura siempre se va a unir la familia, ¿verdad? Nos hablaron sobre los descendientes de Esaú. Y luego vámonos hasta el 37, cuando José es vendido por sus hermanos por tener sueños. Jacob amaba a José, le había dado una túnica y vámonos más rápido. Entonces vendido, lo acabamos de ver, es llevado a la casa de Potifar como esclavo. Ahí Dios lo bendice. Mientras, ¿qué sucede con Judá y Tamar? ¿Recuerdan? Judá tenía 2 hijos, a 3 hijos, a los 2 primeros los mata Dios y al tercero dice, no, me lo va a matar esta mujer, y entonces decide guardarlo. La tradición era que si no había dejado hijos, descendencia, el hijo mayor se casara con la viuda y el primer hijo le pondrían el nombre del que había muerto y sería como él. Pero el tercer hijo ya no se lo quiso dar Judá, entonces Tamar decide buscar la bendición. Fíjate, quiero una herencia de él, quiero una herencia de él. Y entonces se viste de ramera, Judá paga el precio, no tenía, deja el bordón, el anillo y el cinto, ¿eh? Y entonces al otro día manda al siervo a pagar y la mujer ya no está. Cuando le dicen a Judá, tu nuera está embarazada, ¿qué dijo? Mátenla y quémenla. Y entonces Tamar dice, ok, está bien, pero el dueño del que hizo estas prendas son del dueño. Se las enseñan a Judá y dice, híjole, ella es más justa que yo, ¿verdad? Y de ahí viene la descendencia de Cristo. De ahí. Bueno, luego vimos a José y la esposa de Potifar. José se guardó, le temía a Dios, dijo, porque le temo al Dios, ¿verdad? No lo voy a hacer. O sea, sí pudo haberlo hecho, sí lo deseaba, pero le temo a Dios. Huye y entonces lo encarcelan y en la cárcel interpreta los sueños del copero y del panadero. Al copero le dice que al tercer día estará sirviéndole la copa al rey, y al panadero dice que al tercer día estará muerto. Se cumplen, pero José le había dicho al copero, acuérdate de mí.
Entonces, pasa el tiempo, se olvida, hasta que el faraón tiene un sueño. El sueño era de las vacas flacas, el cutas y las vacas gordas. Las vacas a orilla del río, las vacas flacas se comían a las gordas y no engordaban. Y también el trigo, ¿verdad? Las espigas del trigo, había unas flacas y otras gordas. Así es. ¿Qué significa eso? Las espigas. 7 años. 7 años. 7 años difíciles y 7 años de abundancia. Entonces, nadie se lo puede interpretar y el copero se acuerda que en la cárcel había un hombre que le interpretó los sueños, lo mandan sacar, lo visten, lo cambian y se presenta y dice, no es mía la interpretación, sino de Dios. le da la honra a Dios. Se interpreta y le interpreta qué es lo que debe de hacer. ¿Sí recuerdan? Sí. Que debe de quintar la tierra en los años buenos y hacer graneros y juntar toda la tierra. Entonces el faraón decide, dice que no hay otro hombre que tenga el Espíritu de Dios que José en la tierra. Y entonces le da la autoridad, le da el anillo y lo hace su Gobernador. su secretario de gobernación, ¿verdad? Dice que después del faraón, lo que él diga, José. Y entonces, José es gobernador. ¿Algún comentario? Pasan los 7 años de abundancia, se llenan los graneros y comienza a haber hambre en la tierra, ¿verdad? Entonces los hermanos tienen hambre. En la tierra de Canaán también hay hambre, hay escasez. El padre le dice, vayan y traigan comida. Llegan los hermanos a Egipto, no conocen a José, pero José sí los conoce. Y entonces le dice, ¿qué hacen ustedes aquí? No, pues venimos Por comida. por comida. Son Y espías. los acusa de espías. Y ellos comienzan a temblar, ¿verdad? No, Señor mío, nosotros venimos por comida. Tenemos un padre y un hermano en casa. Ahí soltaron todas las Soltaron toda la sopa. Y entonces dice, no, ustedes son espías. Y los mete a la cárcel. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días. Y está pensando, ¿no? O sea, no tomes decisiones a la ligera. Medítalas. Pudo haber hecho muchas cosas, pero mejor vamos a guardar el problema mientras lo analizo. Entonces, está pensando José. Sale de la cárcel, lo saca, ¿y qué les dice? ¿Lo recuerdan? Sí, que le traigan a su hermano el hermano. A ver si es cierto. Traigan al hermano que dicen que está allá. Entonces sabré que es cierto. Y entonces van y dice, pero se queda alguien conmigo en la cárcel. ¿Y se queda quién? Simeón. Simeón, ¿qué significa? Por cuanto he sido odiado. Por cuanto he sido odiado. O sea, el odio queda ahí. Por Antes de eso, pastor, creo que es importante que antes de que les diga eso, les dice, yo temo a Dios. Ya les da la primera clave, ¿ah? No se preocupen, yo temo a Dios. Pero ellos no lo entienden. No lo entendieron. Ellos están en su mundo, ¿ah? Sí, o sea, no, de la desesperación. Ellos, sí. ¿Te fijas que la desesperación ciega? Y no te hace ni pensar ni ver las cosas. Y le está dando claves. Por eso hay que tener una mente fría, ¿no? Aunque el corazón esté quemándose, la mente fría. Bueno, ellos regresan. ¿Qué pasa cuando regresan en sus costales de semilla? Encuentran el dinero, ¿verdad? Y entonces se espantan. Pero se van, se lo platican a su padre. Y primero el que intercede es Rubén, dice, es que déjanos llevar a Benjamín. Dice, no, ya perdí uno y no quiero perder al otro. Y entonces pasa el tiempo y aumenta el hambre. No dice cuánto tiempo, pero imagínate al pobre de Simeón ahí en la cárcel, ¿no? Y José dice, algo está pasando. Entonces
dice, sale ahí al encuentro Judá, a interceder. Judá. ¿Y qué le dice Judá? Padre, si yo no regreso, toma a los hijos de mis hijos. Regresa con Benjamín. Pero yo voy a salvar a este pueblo, necesito salvar a este pueblo. La intercesión de Cristo, déjame ir a la tierra, Señor, déjame ir a salvarlo, déjame ir a cumplir el propósito. Y entonces ahí Jacob dice, bueno, está bien, si he de perder a todos, pues que pierda, vámonos. Nada más que llévenle presentes al famoso secretario y le dan lo mejor, ¿verdad? Al Señor de la tierra. Al Señor de la tierra, esa es la palabra. Y el dinero que le regresaron, llévenselo y aparte lleven dinero para comprar, regresen el dinero. ¿Qué te habla? De honor, ¿verdad? Vamos a ser honorables. Y entonces regresan. Versículo 28 del capítulo 43. ¿Quién me lo lee? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo vuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. El 29, por favor. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Hijo, segunda clave, Sí. pero ellos no lo entendían, ¿verdad? Y dice que sus entrañas comenzó a moverse y sale y los deja ahí, se va a un lugar y llora. A su cámara. A su cámara, comienza a llorar. Y entonces manda José ya y saca a Simeón y los despide. Capítulo 44, los llena de alimento, pero les ponen la copa de José. Se despiden de él, ya van muy contentitos, felices de la vida. Y cuando en el medio camino llega su mayordomo de José, dice, ¿por qué se robaron mi copa? La segunda respuesta de ellos, no, Señor, y si encontraras, seremos tus siervos. No, que muera. Y al que se lo haya encontrado, que muera. Y todos los demás seremos tus siervos. Destapan las costales y en el costal del burrito de Benjamín, ahí está la copa. Y regresan todos otra vez. Ahí viene la caravana. ¿Así fue? Sí. ¿Y qué les dice José? Pues, que se va a Perdón. quedar, ¿Qué acción es esta? ¿Qué acción es esta que has hecho conmigo? ¿Me lo lees? Sí, y les dijo José, ¿Estás en qué versículo? en el 15 del 44. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Sí. Y entonces aparece Judá y comienza a dar una explicación hermosa, ¿no? Y comienza a interceder. Y vemos a Judá que está hablando con José. Pero déjenme ver donde dice el 27 del 40. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, ¿El 28? y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. El 31, por favor. ¿Sí? Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Entonces le está hablando de su familia, del dolor de su padre por haber perdido a José y que nada más tiene un hijo que le hace recordar a José. Entonces le está tocando el corazón de José, ¿verdad? Sí. Ahí se están sanando las dos partes, Sí, José y ellos. José, sabiendo que sí lo ama a su padre y que sus hermanos ya también han cambiado. Ahora, versículo clave, el 33. ¿De qué edad murió Cristo?
33. ¿Me lees el 33? Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Ese es el Señor Jesús. Sí. Por eso Judá, de ahí viene la tribu, por el corazón. Paga el precio. Yo me pongo en lugar de ellos. Déjame a mí. Él está perdiendo a sus hijos, Sí. Judá, a su familia, por el amor a su padre. José se da a conocer a sus hermanos. Y, híjole, qué tremendo, ¿no? No sabía ni qué hacer. Vámonos lo acabamos de ver hace poco. Vámonos cuando regresa, ayúdenme a buscar cuando regresa el padre y ve a José. 47. Capítulo 47. 45. Cuando Jacob ya se encuentra con José. Dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas. ¿Eso? No, cuando ya regresa Jacob, cuando se encuentra Jacob con José, está en el 46, capítulo 46. Bueno, que van y se abrazan, ¿no? Sí, en el 46, Bueno, 46. 28. ¿Me lo lees? Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Híjole, el encuentro. ¿Después de cuántos años dijimos? De 17 lo venden. A los 30 llega con el faraón, más 7 años. No, menos. No, porque ya es el tiempo de las Porque vacas gordas. llevaban dos años de hambre. Por eso, son 17, sí. Son 17, son 3 años, ahora 20. Son 13 años. 13 años. Llega con faraón, más 2 años. No, más 7 de abundancia. No, 7 de abundancia. Más 7 de abundancia. 2 de escasez, Y más dos de 9, escasez. Son 7, más 28. no, son 17 para 37, 30, 39. 22. Son 13, 22 años. 22 años. 22 años sin ver a su padre. Entonces, 22 años que el padre estaba de luto. Sí, creyó que estaba mal. 22 años, ¿cómo se abrazarían? ¿Cómo se besarían? Sí, lloraron largamente. Dice. Largamente. Qué momento, ¿eh? Les dice que les digan al faraón, ya José le está dando instrucciones, dice, es que aquí aborrecen a los pastores, huelen a chivo. Entonces, les da instrucción, digan que son ganaderos, que no son pastores de ovejas, porque aborrecen a los pastores de ovejas. Cuando llegan con el faraón, llegan 5 hermanos, lo primero que le dicen que es el faraón, que somos pastores. Y José, ay, pero entonces faraón ve con gracia, porque José era un gran personaje, había salvado a su pueblo, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, Había salvado al mundo, todo su alrededor. Y entonces le dice, bueno, ahora póngalos por mayordomos de mi tierra, de mi ganado. Y al padre Jacob lo introduce ante el faraón. Y Jacob bendice al faraón. No perdió, ese es cuando estás lleno del corazón de Dios, que no vas a perder oportunidad para bendecir a otro. Sí, Israel bendijo a Egipto. Así es, él lo bendijo. Entonces, luego muere, más bien, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Sí. Le dice que van a ser hijos suyos. Los suyos los adoptó. Vamos hasta el 49, cuando habla sobre las profecías y hablaron de Judá, ¿recuerdan? Que hablaron de Jesús de Nazaret.
nuestro Señor y Salvador. En este capítulo se habla de él. En el del 49, el versículo 9. ¿Quién me lo lee? Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿Y el 10, por favor? No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces nos habla de Jesús. Ahora, en Judá nos habla de Jesús. ¿Y en José? ¿Qué le dice a José? 25. ¿Quién me lo lee? Perdón, sí es el 25. Sí, ¿verdad? 25. Del 49. Del 49, por favor, sí. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de todos los pechos y del vientre. O sea, ¿eso nos habla de nosotros? En Judá nos habla de Cristo y en José nos habla de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Las tomamos? Sí, que Dios nos bendiga desde lo alto. Muere Jacob, pero le pide que fuera llevado a su tierra, ¿verdad? Y dicen que su tierra fue llevado con mucho honor, ¿verdad? Y fueron los carros, los gobernadores, y era un cortejo fúnebre muy grande. Pero llega a donde estaba Abraham, versículo 31, y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. 3 parejas, los 3 patriarcas, ¿verdad? Los hijos fueron reunidos con sus padres. Entonces los hermanos de José, al ver que ya no estaba su padre, tuvieron miedo de que José tomara venganza del acto que habían tomado, y vienen y se inclinan ellos ante José. Ahora es una decisión personal. Se inclinan ante José y se cumple el sueño, sí. Y entonces José dice, no tengan problema. Dios para esto me ha puesto, para ayudarlos a sobrevivir. Eso fue un designio de Dios. Muere José. ¿Y qué les pide José? Que se lleven sus huesos. Dice que Dios los va a visitar, ¿verdad? Dios está hablando a través de José. Pasan más de 400 años de esclavos y Dios los visita en la época de Moisés. Y los huesos, cuando es libertado, regresan a la tierra de Canaán. Ya vimos que fue un símbolo, ¿verdad? Ahí acabamos, 50 capítulos. Ahora sí, ¿qué te deja el libro de Génesis en lo personal? Te voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿a qué personaje te pareces? ¿Te identificas más bien? De los personajes de todos los que vimos, de Génesis. ¿Y qué te deja de enseñanza? ¿Quién empieza? Preguntas difíciles, ¿verdad? Sí. A mí me impacta José, definitivamente José es el que me impacta, y su humildad en todo momento y el amor, o sea, no cambió a pesar de, en ninguna circunstancia se cambia. Bueno, ese te llama la atención, pero ¿a qué personaje te puedes identificar? Es diferente la pregunta. Yo a Jacob. ¿Por qué? Porque a ver, antes era así como Jacob decía. Bueno, está bien, ¿no? Cada quien nos vamos identificando algún personaje. Y Dios cambió tu vida, que estás peleando la buena batalla, ¿no? Así es. ¿Alguien más? A mí me llama la atención Noé, cómo persevera en un lugar pues seco, no había agua. Le dice Dios, construye el arca. ¿Cuánto tiempo pasó haciendo el arca? Y pues todos lo criticaban, ¿no? Me decían, ustedes locos. Pero eso te llama la atención. Sí, ajá, Pero sí. ¿a quién te identificas?
Bueno, no, se los voy a cambiar porque es una pregunta complicada. Ahora sí elijo la de ¿Eh? me identifico con Abraham, porque a pesar de que ya había pasado parte de su vida, Dios le habla y él elige hacerle caso, elige cambiar su vida. Me Des- identifico por eso. decide cambiar su vida. Muy bien. Lisa, Yo con José, porque creo que no hay sueños grandes ni inalcanzables cuando estás bajo la voluntad de Dios. tú persigues tu sueño. Así es. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me llamó mucho la atención, bueno, también con Jacob, porque le cambia el nombre, bueno, le cambia el nombre a Abraham, pero también a Jacob. Y yo siempre había sabido desde muy pequeña, busqué el significado de mi nombre en Google, pues, y mi nombre decía que Irma significaba reina de la guerra. Y cuando yo llego aquí, usted me pregunta qué significa tu nombre. Y yo dije, ay, es que no me gusta el significado. Y entonces aquí justo abro otra vez Google y el significado que dice Irma, dice consagrada a Dios. Y dije, ah, ese sí me gusta. Entonces me cambió el nombre cuando llegué. Muy bien. Te identificas, ¿no? ¿Alguien más? Yo por su padre. ¿Tú cómo? Creo Angélica. que con Noé, Hasta que se... ¿Por qué? porque a veces parece que el mundo piensa diferente a nosotros los cristianos. ¿O a ti? Ah, ¿no? Y pues tenemos que seguir, ¿no?, con la obra de Dios, a pesar de que todo el resto del mundo piense que pues tenga ideas muy liberales o así. Están locos. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, cada uno de nosotros nos debemos de identificar con algo, porque es la historia de la familia, ¿no? Realmente. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en Tamar, yo peleo mi bendición. O sea, yo no quiero decir que sea una ramera, ¿no? Pero peleo mi bendición. Yo la quiero tomar. No me cueste lo que me cueste. Le está costando la vida. Sabía que se estaba arriesgando Su eso. reputación, Todo. Sí, te estaba arriesgando. en la mesa. Pero yo quiero la bendición, quiero la línea que viene de bendición. ¿Cuál sería mi línea? La palabra de Dios. La palabra. Así te critiquen y te digan, no sirves para esto. ¿No? Yo quiero mi línea, yo quiero mi línea. Yo me estoy peleando por ella, ¿no? O mucha gente te dice fanático, ¿no? ¿Verdad? Sí. Fanática loca. O, Fanático claro. o ignorante. Mucha gente dice protestante seguro, ignorante o ignorante seguro, porque le digo ignorantes de aquel lado, porque si no lees la Biblia, por eso necesitamos ver, por ejemplo, hay personajes como Jacob, que también peleó lo suyo, ¿no? O sea, deseaba esa línea, no perderla. Judá también dijo, no, es que esto tiene que ser así, yo voy a dar mi vida. Entonces, cada uno de nosotros se debe identificar con un personaje, en una cualidad del personaje, ¿verdad? Entonces, ahora, la segunda pregunta. ¿Qué te enseña el libro de Génesis, de los inicios? que sin Dios no haces nada. Bueno, Que muy es bien. el origen, ¿no? Dios es el origen. ¿Qué me deja? Que si te dijera, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Qué cambió tu vida? Pues que todos estamos o están aquí llenos de defectos, de situaciones, de malas decisiones, de todo, pero cuando regresan y consultan y piden dirección, entonces escuchan y Dios les dice por acá. Entonces yo también estoy llena de defectos, de malas decisiones, de todo, pero si lo consulto, pues retomo el camino. Fíjate, qué importante es esto. Desde el principio, uno puede ver a los personajes, son bíblicos y hablaban con Dios, pues, llenos de defectos igual que nosotros, ¿eh? Son igualitos. No hay un líder que diga esto, no, pues está perfecto. No, todos tienen problemas, ¿no? Sí, pues yo me identifico con Jacob porque yo así decía, ay Señor, si tú me bendices, yo sí voy a ir. Si no, no. Yo creo que también es bueno porque con José aprende uno a forjar carácter, porque él aprendió con sus hermanos
a aguantarles la carrilla que tuvo con ellos, aprendió a estar en un foso para poder tener también un carácter, cuál era el trato de Dios que iba a con él. Y cuando estuvo en la cárcel, el no caer en tentación, cuando estuvo con la esposa de Egipcio, ¿no? Entonces, esta es una manera en que José, yo creo que todos nos podemos identificar, a veces tenemos rencilla con la familia, con los hermanos, más cuando ya eres cristiano no te aceptan. Entonces es, por ejemplo, ahorita en estos tiempos que viene la Navidad, tenemos que ser luz y mostrar el carácter de José hacia nuestros seres queridos. Así es. ¿Elisa? Sí, a mí que me deja que reconozco que mi vida estaba en tinieblas, que como inicia Génesis, estaba desierta, no tenía Dios. Vino la luz a mi vida, porque Dios es un Dios de orden y trae luz y trae ese orden a tu vida, ¿no? Entonces la tierra estaba desierta y vacía. Así es como estaba nuestra vida, o bueno, mi vida, desierta y vacía. Dios es un Dios de orden y a lo largo de todo lo que es Génesis vamos viendo cómo es una lucha constante, no es miel sobre hojuelas. Y me sigo quedando y reafirmando, como dice ahorita el hermano, con José, porque a veces vivimos de sueños y nuestros sueños a veces se desvanecen porque creemos que son muy altos, pero no son grandes para Dios cuando los pones en sus manos. Así es. ¿Angélica? Yo aprendo de Génesis que es un Dios de orden. Venía yo de un círculo social muy desordenado y con la palabra, específicamente con Génesis, ahí vimos, ¿no? que Dios da orden, que da género, que todo está ordenado y así. Alineado. Y el problema de la familia y demás, la forma en la que vamos formando el carácter, la resistencia, y que todas las promesas que dio Dios a esos patriarcas o con los que tuvo la comunión, como también son mi familia, esas promesas las tomo para mi vida. Y a mí me gustó mucho en Génesis 22:17, y es una promesa que yo tomé también, que dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. Entonces, eso es con lo que más me quedo de Génesis. Muy bien. Carmen. Yo muchas cosas, doctor, pero sí me llama mucho la atención, bueno, el confirmar a través de Génesis lo que menciona Irma, ¿verdad? Yo estaba siendo era una persona que desde que entré al cristianismo estaba yo al pendiente de la gente, porque yo decía, pues entonces, ¿para qué estamos aquí si vamos a seguir igual, ¿no? Pero el hecho ahorita de estudiar este libro a mí sí me ayuda, o más bien así como que vino una paz a mí para decir, no te estés fijando en eso, sino fíjate en ti, encárgate de ti, ¿no? Pues no estar principalmente con mi mente ocupada en el que, pues es que si también yo estoy fallando, ¿por qué me voy a llamar cristiana? Entonces ya no verme como una persona que tiene que lograr la perfección, porque entonces pretendería yo ser como Dios, ¿no? Sí. Eso. Fíjate, qué importante que todos los personajes, los que lograron hacer algo y pasar en el libro de la vida, los que lograron fueron los que permanecieron a pesar de las luchas. A pesar de que cometieron errores garrafales, siempre creyeron a Dios, le creyeron a Dios. O sea, llenos de defectos como todos nosotros, pero ellos permanecieron. ¿Cuál es la clave? Muchos abortaron, muchos se fueron. Por ejemplo, los hijos de Judá, ahí estaba la bendición. Esaú, ahí estaba la bendición, pero no quisieron. En la época de Noé, a todos se les permitió ser bendecidos, pero no quisieron. A Lot no quiso. O sea, se fue por el mundo. Todos con problemas. Los mismos patriarcas con problemas, pero permanecieron. Fueron fieles a Dios.
no perdieron el temor de Dios. No vieron a los otros, sino creyeron en la palabra de Dios. Esa es la clave. ¿Alguien más? Señora Juanita. No, pues que aquí estoy aprendiendo muchas cosas. Y pues estoy contenta también de venir porque, bueno, pues yo como persona siempre he tratado de ser, pues sí, en el camino de Dios, porque estaba en la católica, pero pues ahí no iba yo al estudio bíblico ni nada de eso. Entonces aquí estoy pues, aprendiendo muchas cosas. Está volviendo a Estoy nacer. a gusto aquí. A volver a nacer, ¿verdad? Así es. Claudia. Pues no, yo sí me identifiqué mucho en Génesis con, no puedo decir en específico con algún personaje, pero sí con el libro me deja bastante enseñanza porque a pesar de que ya tengo tiempo en el cristianismo, pues sí todavía me di así como de topes, ¿no? Algo que me sorprendió muchísimo fue esa capacidad de perdonar los conflictos familiares. Yo en lo personal con hermanos los tengo. Y para mí la verdad el libro de Génesis fue así como, híjole, toparme con pared y ponerme a cuentas en muchas cosas con mis hermanos. Ver los errores, ¿no? Que tiene Sí, uno. sí, claro. Y que tenemos como familia, ¿no? Que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Dulce. Para mí el libro de Génesis es esperanza, es comienzos, es perseverancia y pues ver a través de leer, a través de Génesis, diferentes personajes que tratan de a pesar de sus malos decisiones que por ejemplo nosotros llegamos a tomar, que yo he llegado a tomar, buscar realmente la voluntad de Dios. Eso es lo que me deja la perseverancia de José, en que a pesar de que tuvo situaciones difíciles, Dios tenía un propósito para su vida. Eso me identifico y sé que lo tomo para mí, las promesas que leemos, que hemos sido justificados por medio del Cordero y eso es esperanza para mí. Muy bien. Sebastián. Tú te la aventaste completita. Pues no sé a quién me parezco, bueno, a quién me puedo relacionar, pero sí aprendo, bueno, acerca de José, de cómo perdonó a sus hermanos, porque pues yo, cuando mi hermana me hace algo, pues yo busco la oportunidad de regresársela, entonces, pues, aprender de él. Muy bien. Pequeño José. Humberto. Bueno, es que el libro de Génesis tiene nada más el nombre porque es inicio, es fin, o sea, creo que en cualquier momento de nuestra vida hay algo de Génesis que podemos tomar para llevarla. Y independientemente de eso, pensando en nuestra vida también es increíble, o sea, habla de genética, habla de física, habla de, o sea, es un libro muy revelador, o sea, y creo que todavía hay mucho más que aprender, o sea, creo que aprendimos así, como que un poquito nada más, Sí. pero es un libro muy bonito también, o sea, de todas las etapas, varias etapas del ser humano, yo creo que siempre que podemos tomar algo de Génesis para cualquier momento de la vida, independientemente en qué posición estemos, si estemos bien o no lo estemos, o estemos en reto, lo que sea, siempre hay un punto que podemos tomar en Génesis. Así es. Sí, sí. Por ejemplo, un personaje, Adán, platicaba con Dios en el huerto y no se arrepintió. Qué terrible, ¿no? O sea, qué momento tan difícil y el momento difícil del padre, ¿no? Pero hay personajes que, por ejemplo, Noé le creyó en un tiempo de turbulencia, como decía el cita, ¿no? Donde todo el mundo hacía lo que quería, nada más una pequeña familia. Dijo que no. Entonces, el libro de Génesis es, si lo puedes creer que Dios hizo los cielos y la tierra, puedes creer todo. Todo. Así, tan sencillo como esto.
¿Lo crees? ¿Crees todo? ¿No lo crees? Entonces no vas a creer nada. ¿Verdad? Decía, ¿cómo se llaman las personas que no creen en? Ateos. Una vez decía, ¿y tú en qué crees? Pues yo creo en la ciencia. Entonces sí crees en algo. No eres tan ateo. La Biblia dice, y en el principio estaba todo desordenado y vacío. Y desde el principio hasta José estaba desordenado. Todas las familias vacías. Y es un proceso largo. ¿Por qué termina con la muerte? ¿Por qué empieza con la creación, una nueva etapa, y termina con la muerte el libro de Génesis? Porque es desde tu inicio hasta tu muerte, ¿no? O sea, hasta que te mueras. No hay de que yo ya sé y yo ya puedo y yo me voy a otro lado y que yo estoy feliz y que yo una alabanza. No, aquí está la clave. Que se haga carne en tu vida. Que la palabra la puedas asimilar. Lo demás que nos rodea está bien. Pero tú eres responsable de tu propio crecimiento espiritual. Desde el principio hasta tu muerte. Vemos a cada uno de los personajes que fueron responsables de sus actos. Adán, ¿quién te enseñó a que estabas desnudo? ¿Dónde te metiste? Pues me fui aquí, pero los de enfrente, ¿no? Entonces, cada quien es responsable de su crecimiento espiritual. Recibes a Cristo, empiezas a ser responsable. Cuando partas, eres responsable. ¿Cómo vas a partir? Ese es el inicio. Bueno, ¿algún último comentario? Que nos dio el libre albedrío. Desde aquí. Él nos empuja, ¿eh? Trata con Nos nosotros. está llevando a un camino de bien. Y entre más quiere Dios usarte, más situaciones vas a ver. ¿Verdad? Pero no pongas los ojos en el hombre jamás, en Dios. La palabra es teme a Dios y no te apartes de Él. Teme a Dios. Nosotros fallamos. El que está enfrente falla. Aprendamos a tener identidad. De hijos de Dios. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, que tu palabra se haga carne en nuestra vida y que tu temor nunca sea parte de nosotros. Te damos gracias por este libro y te pedimos, si hemos hallado gracia a tus ojos, que nos permitas seguir instruyéndonos a través de cada uno de los que pasan aquí enfrente, con otros libros que están escritos, con el manual de la vida. Que nos enamores de ti día a día y que permanezcamos hasta el final de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.